Buenas noches, señoras y señores. Murcia acogerá del 27 al 29 de este mes de octubre la 22ª edición del Congreso Nacional de las Empresas Familiares, una cumbre empresarial o seguramente una de las citas empresariales más importantes de cuantas se celebran en el calendario nacional al cabo del año. Un paso adelante es el lema escogido este año por la organización que dirige Juan Corona, que nos acompaña esta noche. Señor Corona, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Digo yo, ahora que no nos escucha el señor Garamendi y considerando que el 89% de las empresas que hay en España son familiares, digo yo que la representación de la patronal no la debería tener la COE, sino ustedes. No, la verdad es que gracias a Dios tenemos una fantástica relación con Antonio Garamendi en particular y con la COE, porque nosotros, digamos, nos centramos en las cuestiones que son más estrictamente de empresa familiar, que todos conocemos, como son sobre todo pues, la continuidad, la responsabilidad, los valores. Yo creo que entre todos hacemos un buen trabajo y estoy convencido de que lo vamos a hacer mejor en el futuro. Bueno, en España las cifras son absolutamente reveladoras. Hay 1.100.000 empresas aproximadamente de carácter familiar que generan el 66% del empleo y aportan un 57% al PIB. Y además, en Murcia este modelo es especialmente relevante porque la representación de las empresas familiares aquí llega al 92%, uno de los picos más destacados de todo el país. ¿Quizá por eso se ha elegido Murcia para hacer el Congreso este año? Bueno, ese es un factor adicional. Es cierto que Murcia está por encima del promedio. El promedio español es elevadísimo, en este caso el 89%. Murcia está por encima, estaría entre probablemente las 5 o 6 comunidades con mayor porcentaje de empresa familiar. Pero en realidad, no. En realidad hemos venido a Murcia porque era una vieja aspiración del Instituto y de la Asociación Murciana de la Empresa Familiar, que conviene no olvidar que es la segunda más antigua de España y que pues, todavía no había tenido la ocasión de albergar el Congreso Nacional. Pensamos que el empresariado familiar murciano, que en los últimos años ha experimentado una evolución considerable y particularmente AMEFMUR, se merecían un congreso de estas características y hace un año aproximadamente nos empezamos a trabajar en el tema y estamos, la verdad, hay que decirlo, estamos muy emocionados porque pensamos que tenemos un excelente programa y que la ciudad que nos acoge pondrá el resto para que todo sea un éxito. Un paso adelante es el lema de este congreso. Echando un vistazo al programa que están ustedes preparando, entendemos que es un paso adelante hacia la digitalización de las empresas familiares, hacia la preparación orientada a la transformación que está aquí ya, del mercado laboral, de las relaciones con los clientes, de la economía en su conjunto. ¿Es esa la orientación que quieren dar a este congreso? Totalmente. O sea, explicado de forma muy rápida. Cuando analizamos la situación actual de la economía española e internacional, porque en realidad hoy en día el hablar de mercados es bastante absurdo, el mercado realmente es el mundo, nos dimos cuenta de que había una serie de factores que incidían claramente sobre ello, que desgraciadamente no era uno solo, digo desgraciadamente porque sería más fácil, nos centraríamos en ese. Eran muchos y por lo tanto el trabajo básicamente que hicimos fue, primero, definir realmente cuáles eran estos retos más importantes, esencialmente digitalización, educación, responsabilidad, sostenibilidad y, digamos, visión a largo plazo. Y a partir de ahí la idea de un paso adelante, ¿en qué consiste? Pues en que en todas estas cuestiones los empresarios familiares españoles y por lo tanto también murcianos tienen mucho que decir, porque son empresas que han crecido muchísimo en los últimos años. Las que están vivas es que han superado la peor crisis de la economía internacional desde el crack de Wall Street del 29 y además están fuertemente internacionalizadas, compiten con los mejores de todo el mundo y saben lo que hemos de hacer para competir. De alguna forma, haciendo una analogía, cuando el deporte español se puso las pilas y empezó a competir con quien tenía que competir, pues han llegado los resultados. Nosotros queremos también que las empresas familiares españolas permitan que la economía española sea competitiva a nivel mundial. El Congreso, como decimos, se va a celebrar del 27 al 29, 15 días antes de una cita electoral. Estamos en un país
y en una región en la que el nivel de deuda pública nos come ya por los pies. Un día de estos nos arrolla. En ese contexto, ¿qué le podemos pedir o qué le piden las empresas familiares al nuevo gobierno? Ojalá lo haya, salga un gobierno de estas elecciones. ¿Qué le piden? ¿Que suba los impuestos? ¿Que baje los impuestos? ¿Cuál sería la línea a seguir según el criterio de las empresas familiares? Vamos a ver, no, básicamente pensamos que hay que pensar mucho más a largo plazo. El problema es que si piensas a corto, pues se dan este tipo de medidas. Necesitamos tanto, subamos esto. Hay que pensar a largo. Entonces, a largo lo que hay que pensar es que la capacidad contributiva de una población es la que tiene, ni más ni menos, y que no podemos forzarla en exceso. En estos momentos, la situación de la economía española, si se hacen las cosas bien, no es preocupante, porque tenemos una base muy sólida, un tejido muy sólido. Hay algunos puntos, como tú indicas, preocupantes. Uno de ellos sería la deuda pública, no tanto por el nivel actual, que es perfectamente asumible, sino por el nivel que podía llegar a tener en un futuro. Por lo tanto, no hay que ponerse muy nervioso. Sí que hay que intentar, por supuesto, ir poco a poco reduciendo el nivel de endeudamiento público, pero sin prisas, pero con la idea de que obviamente en un presupuesto al final, y esto vale para un Estado y vale para una empresa y vale para un particular, tiene dos estados, ingresos y gastos. No es aconsejable gastar más de lo que se ingresa, porque más pronto o más tarde hay que responder de ello. Por lo tanto, mucha prudencia, eficiencia en el gasto público, esto sí es algo que pedimos, el gasto público está ahí y ha de estar, pero ha de ser eficiente. Ha de ser eficiente y pensamos que hay muchas cosas claramente mejorables. Pero esto es un tema que no nos compete a nosotros, mientras que las otras cuestiones empresariales ahí sí que podemos hablar con conocimiento de causa y con fuerza. El barómetro de la empresa familiar que se ha publicado esta semana refleja un cierto desánimo, no sé si llamarlo así, al menos entre los directivos encuestados. Desánimo por la situación económica. ¿Qué lectura hacen ustedes de estos datos? Primera, que es normal que haya un cierto desánimo, porque lo que no podíamos pretender es, a partir de la salida de la crisis, crecer eternamente muy por encima de la Unión Europea y del resto del mundo. Pero la palabra me gusta, la palabra desánimo, porque simplemente es una ralentización en el ritmo de crecimiento. Seguimos hablando de crecimientos positivos, ciertamente más bajos que los últimos años, pero estamos todavía hablando de crecimientos positivos. Mientras esto sea así, no tenemos que preocuparnos. Y por otro lado, existen en economía siempre factores que no dependen de uno. Nos encontramos en una Europa pues francamente poco coordinada, con un problema muy serio, que es el posible Brexit. Prefiero no opinar sobre el tema porque es que es imposible saber cómo va a acabar, pero obviamente el Brexit, por supuesto, en caso de producirse, ya no digamos si es un Brexit duro, afectaría mucho a toda Europa. Es cierto que yo trato de ser racional y pienso que como el principal perjudicado sería el Reino Unido, al final alguien allí verá que no les conviene hacerlo. Pero bueno, en cualquier caso, a veces las decisiones las toma gente que no es racional. Y en consecuencia podemos tener problemas importantes. Tenemos un enfrentamiento internacional a nivel comercial, gracias a Dios, entre China y Estados Unidos, que no nos lo hemos buscado nosotros, pero que esta misma semana nos ha generado aranceles importantes, genera una situación de miedo y de tensión en las bolsas, en todos los mercados de valores. Pero estamos en una situación internacional muy complicada. Es lógico que no estemos batiendo récords de crecimiento. Por lo tanto, yo entiendo el desánimo en el sentido de que un directivo empresarial puede ver no voy a seguir creciendo tanto como lo estaba haciendo, pero si tenemos en cuenta el contexto en el que estamos, pues de verdad tendríamos que pensar que no estamos tan mal como pudiéramos pensar. Cualquiera podría pensar que con la implantación que tienen las empresas familiares en España dirán, bueno, pues es un modelo económico que no tiene preocupaciones, aquí es todo miel sobre hojuelas. Sin embargo, las empresas familiares también tienen sus preocupaciones, que si el tamaño de las empresas, que si el relevo generacional. ¿Cuáles son hoy por hoy esos calentamientos de cabeza específicos que tienen las empresas familiares en España? Vamos a ver, hay uno que es hoy por hoy y siempre, ¿vale? O sea, uno que está siempre ahí, que es el tema de la continuidad. Este siempre, este es el gran tema de la empresa familiar por definición, si no, no sería una empresa familiar. Todo empresario familiar, con independencia de lo grande que sea su empresa,
y de la edad que tenga, siempre tiene en la cabeza el tema de qué pasará en el futuro con mi empresa. Siempre. Y luego, además, ahora, en estos momentos, hay uno que digamos, tiene múltiples facetas, que es el adaptar la empresa a los cambios tan brutales que están produciéndose en el mundo. Hace 10 o 15 años todos teníamos claro que habría un cambio. ¿Cuál? La digitalización, ¿no? Perfecto. Algunas empresas, por cierto, todavía no han hecho los deberes, porque digitalizar no quiere decir poner terminales de ordenador, quiere decir que la cultura de la empresa sea digital, y eso requiere pues, como eso, un cambio cultural, ¿no? Pero bueno, es que ahora tenemos más temas. Tenemos el tema del desarrollo sostenible, o sea, el ciudadano, el cliente, ya exige a las empresas pues huella cero, sistemas circulares, impacto mínimo en el medio ambiente, utilización de recursos de proximidad. Bueno, todo esto requiere una adaptación también brutal de las empresas. La educación. Claro, el mundo está cambiando. Trabajos que han sido tradicionales de toda la vida ya no van a existir en los próximos años y, sin embargo, van a aparecer trabajos para los cuales todavía no hemos preparado a la gente. Entonces, ahora hay esos múltiples retos que yo calificaría de reordenación o reorganización empresarial que conviven con el reto siempre de la continuidad de la empresa familiar. Eso está ahí para quedarse. Para quedarse. El otro día, leyendo una información sobre las startups, la cantidad de startups que nacen, algunas de ellas muy interesantes, por cierto, pero nos damos cuenta de que hay un denominador común a casi todas ellas, o a muchas de ellas, y es que para empezar a caminar tienen el aval, son las familias de los emprendedores los que le dan su aval económico pues, para poder sostenerse al principio, ¿no? Las startups, son en cierto modo un nicho de lo que pueden ser empresas familiares más adelante? Sin duda, sin duda. De hecho, los americanos tienen un pequeño chiste sobre la financiación de las startups, que le llaman la teoría de las 3 Fs, Friends, Family and Fools. Los amigos, la familia y locos, que te pongan dinero ahí. De estos 3, con diferencia, el más importante es el segundo, claro. Family. Las familias. En particular, los empresarios familiares suelen tener una tendencia bastante marcada a financiar proyectos que sus hijos, nietos, sobrinos pongan en marcha. ¿Por qué? Porque habitualmente en una empresa familiar el espíritu de emprendimiento suele estar muy presente. O sea, siempre se habla, pues, por decir algo, del abuelo que cogió un pequeño taller y lo convirtió en una cierta empresa, del padre que cogió una empresa y la convirtió en una multinacional. Entonces, la idea esta de emprender está muy bien vista. De hecho, algunos empresarios familiares realmente incentivan que sus hijos generen su propio proyecto. Y en este sentido, claro, las startups, y eso no es raro, como cualquier empresa, muchas se van a quedar por el camino. Así que una empresa funcione, hay gente que piensa que es fácil, es dificilísimo. Pero dentro de 25 o 30 años, algunas grandes empresas españolas de las que estarán en el Congreso Nacional de la Empresa Familiar, hoy, en el 2019, serán startups o a lo mejor aún ni siquiera se han creado. Por lo tanto, hemos de apoyarlas y hemos de ayudarlas, pero ojo, teniendo en cuenta que por el mismo motivo una empresa exitosa es un emprendedor que lo ha hecho bien. Entonces, si estamos de acuerdo en que hay que ayudar a los emprendedores, pues también tendremos que ayudar a los emprendedores que lo hacen muy bien, ¿no? Terminamos hablando de nuevo del evento que va a tener lugar en Murcia el 27, 28 y 29 de este mes de octubre, los Congresos Nacionales de las Empresas Familiares que organiza el IEF. Los suele inaugurar el Rey de España y los suele clausurar el presidente del Gobierno. En el caso de Murcia, ¿están ya atados ambos cabos? Vamos a ver, los cargos de máxima representatividad, lógicamente, están siempre sometidos a imponderables. Pero está previsto que el Congreso lo inaugure Su Majestad el Rey, concretamente junto con el presidente del Instituto, Francisco Riveras, y con Fernando López Miras, el presidente de la región de Murcia. Y para el acto de clausura está previsto también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con nuestro presidente, Francisco Riveras. Y previamente, ese mismo día, también habrá intervenido el líder de la oposición, en este caso el presidente del PP, Pablo Casado. Bueno, pues en esta casa, señor Corona, hablamos con cierta frecuencia de
de la empresa familiar. No en vano Televisión Murciana está sustentada por una empresa familiar desde hace muchos años y le deseamos que el Congreso se celebre con toda clase de éxitos y que tengamos de nuevo la oportunidad de comentar más asuntos relacionados con la empresa familiar. Pues se lo agradezco mucho, a su disposición para todo lo que necesitemos y contamos con ustedes para que Televisión Murciana sea un altavoz de este congreso que usted lo citó al principio, pero no olvidemos, se puede decir con claridad, es el foro empresarial más importante que se celebra anualmente en España y uno de los más importantes del mundo. Juan Corona, el director general del Instituto de Empresa Familiar. Muchísimas gracias, muy amable y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Nos vemos el próximo día aquí en Sin Ruido de Fondo. Buenas noches.